Bueno, ahora sí. Mi mente se va lejos y ya pues. Bueno, les decía de que en sí el disco duro, eh, me hacía falta explicar esto, tenemos de diferentes tipos. Está el disco duro rígido, el disco duro SSD, aunque ya no es disco duro SSD. Y tenemos lo que es el NVMe o M.2, que son tres tipos de discos duros, los cuales estos obviamente pues tienen diferencias entre cada uno. El disco duro o el disco rígido es el que comúnmente siempre hemos tenido, que por la parte de adentro él contiene un disco de platino, un disco de metal, metaloide o algunas otras aleaciones, que lo que hace es pasar dando vueltas por una cinta y lo que hace es leer prácticamente toda la información que ustedes le ingresen al mismo. O sea, el funcionamiento de un disco duro mecánico es por revoluciones, o sea, a cuánta velocidad el disco gira. Entre más velocidad, el disco en teoría pues es mejor. El espacio pues obviamente es el mismo. Es como que yo compare, por ejemplo, un Western Digital Blue con un Western Digital Purple o Black Edition, que son discos duros pues muy muy buenos. Un pequeño ejemplo es que el Western Digital Blue es un disco duro de 7000 revoluciones por minuto, a comparación de un Western Digital Purple que este pues contiene 10.000 revoluciones por minuto. Les voy a enseñar los dos discos duros que les estoy mencionando. Bueno, tenemos acá el Western Digital, que pues por si no lo saben, Digital es una empresa que se encarga de no solo vender discos duros, sino también de vender, o sea, muchas cosas en sí. Pero eh, pues obviamente lo que más venden es los discos duros. Miren, aquí de hecho pues tenemos un Western Digital Blue. Y aquí dice que la cantidad es de 7200 revoluciones por minuto, o sea que es lo clásico, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un Western Digital Black o Purple, por ejemplo? Vamos a ver el Black. Está el Black. Y el Black dice que tiene. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? RPM. Vamos a ver. RPM, RPM, RPM. Pues yo no miro que haya RPM, patojos. Yo no miro que tenga RPM. Pero aquí está. O sea, en teoría es uno de los más rápidos que tiene Western Digital, aparte del Purple y el Green. Pero no dice, o sea, no dice la revolución. No, no dice, pero vamos a poner Western Digital Black, RPM. Aquí nos tiene que decir cuánto tiene. Vamos a ver. Western Digital Black. Performance Hard Drive. Dice, ok, veamos. Bueno, $100. Pero velocidad de transferencia dice que es arriba de 150. O sea que en teoría 7200 también. Pero tengan en cuenta algo. Que como el tamaño de la caché es más grande. O sea, el tamaño de paginación. O sea, al tener más tamaño de caché. O más tamaño de paginación, mejor dicho. El disco duro como que dobla su potencia. Entonces podríamos decir de que de 7200 es como 14400 en teoría. ¿Sí? Pónganlo de esa manera. Entre más archivo de caché o paginación, obviamente el disco va a ser como el doble de rápido o si no un 30% del doble. O sea que, por ejemplo, si son 7200, el 30% de 7200 sería como en total unos 9500, 9800 por ahí. O sea, casi llegando a los 10.000. O sea, 10.000 revoluciones por minuto es muy, muy bueno. O sea, que el disco
va a girar mucho más rápido que comúnmente giraría en un disco de una calidad de, como el Blue, por ejemplo. Si nos damos cuenta, pues aquí hay un versus del Digital, el Blue, el Black, el Red y el Gold de estos discos duros. Entonces, vean, aquí tenemos el Western Digital Blue, el caché, y acá miren, el Western Digital Black dice que puede llegar hasta 256. O sea que 256 es muchísimo, y aparte, pues la garantía de los años, o sea, de respetos. Entonces, la transferencia sí es más alta. O sea, Western Digital Black está muy bien. Ahora, estos discos duros ya son otra liga. O sea, esos discos duros ya son completamente otra liga. Yo, el que tengo actualmente es un Western Digital, pero Purple, creo que es. El Purple, si no estoy mal, es de aquí. Yo lo tengo cabal en la versión de 1 tera. De hecho, por aquí anda, creo. Aquí está. Lo tengo para juegos y obviamente pues es de 1 tera. Y con juegos me ha ido muy bien. O sea, el disco duro está muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Entonces, ahora pues que vimos un poco de diferencia entre algunos discos duros, eh, pues quiero que entiendan un poco el mecanismo. El mecanismo que ustedes ven acá, obviamente es un disco de platino metaloide, como yo les decía, que lo que hace es pasar a través de esa como pluma que ven ahí, y obviamente pues el disco duro también tiene un integrado, el cual tiene unos chips de memoria. Lo que hace los chips de memoria pues son guardar la información, y el disco duro pues comienza a dar la vuelta, y de esa forma ya obviamente la información se va leyendo. O sea que ese disco, por estar dando vueltas tanto tiempo, puede llegar a dañarse en algún momento. No se sabe cuándo, pero en algún momento. Les cuento una pequeña experiencia. Va. Yo hace poquito tenía un disco. Vamos a ver qué disco era este. Ya les digo qué disco es. Era un Toshiba. De 500 gigas. Que pues al final del tiempo terminó dañándose. Ese disco lo tenía desde 2012. 2012, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, casi. No, 12, no, 13 por ahí. Pero estoy hablando que del 13 para acá ya hay más de 7 años. Entonces, ese disco duro, en teoría, su vida útil era de 5 y terminó dañándose hasta ahorita, 2021, ya con casi más de 7 años encima. O sea que depende de cómo lo usen ustedes, así pues obviamente se va a degradar. Ese disco duro, eh, pues la verdad es que me sirvió de muchas cosas, y eso que yo le metí GTA V ahí, un juego de casi 100 gigas, o sea, un juego muy pesado. Y pues obviamente, o sea, el juego corría bien y todo, ya después comenzó a dar tirones, a quedarse por atrás el disco, entonces ya como que ya no servía. Y hace poquito murió. Y se fue con todas las grabaciones de las clases que ya había hecho. Sí, F grabaciones. Y se llevó, pues, como les digo, todo eso. Obviamente, pues sí duró lo que decía, casi 7 años. Y eso que le di una cantidad de uso descomunal, que de hecho, eh, pues existe una herramienta para probar esos discos que ya se los voy a enseñar, pero eh, en teoría, pues la vida útil de un disco duro mecánico es de 5 a 7 años, dependiendo del uso que le den. El espacio puede llegar hasta 4 teras casi, y la velocidad varía porque hay algunos de 7200, comienzan desde 5000 hasta 10.000 revoluciones, es lo que yo he visto. Entonces son como que bastante, bastante buenos. Obviamente, este tipo de discos no les va a ganar en velocidad a los SSD.
Miren, la unidad de estado sólido, pues obviamente también llamada Solid State Drive, es un tipo de disco el cual ya no cuenta con el mecanismo de un disco duro. Yo les comento de que yo no le tenía fe a estos discos, obviamente tenía un miedo muy grande y ese miedo era el que decían que se dañaba muy rápido y que ese disco pues no servía para juegos ni nada y que este disco no se puede particionar, o sea, no se puede dividir en pedazos, a diferencia del disco duro normal que ese sí se puede partir en pedacitos, este no porque se daña, le están dando en toda la torre el pobre disco, porque pues obviamente este ya no cuenta con sectores y divisiones como el disco duro mecánico, o sea, este disco SSD ya no se debería llamar disco duro, que lo correcto es llamarlo eh, disco de estado sólido o SSD, eh, a diferencia del, bueno, rígido, vamos a llamarlo así. Entonces, las dos definiciones de aquí en adelante sería como disco rígido y disco de estado sólido, únicamente. El de estado rígido es porque lleva el disco por dentro y el de estado sólido es porque ya no lleva ningún mecanismo de este disco girando por dentro para ponerle la información. Obviamente, yo como les digo, no creía mucho en estos discos hasta que tuve pues la oportunidad de un día que fui a comprar, no recuerdo qué fui a comprar, una memoria RAM de 8 GB y no la encontré. Y pues vi un disco duro de estado sólido de 240 GB y dije, oh, un disco duro de estado sólido, ¿será que lo compro? Y me puse a pensar, ¿pero qué me beneficiaría? No sé, entonces lo compré. Me dieron un pedacito, un cuadrito chiquitito, delgadito, y yo dije, ¿qué es eso? O sea, en mi vida lo había visto así de ese tamaño. Porque pues yo solo había trabajado con NVMe para las compus que me tocaban ensamblar a veces, que son estos de aquí. Ahora, de esto sí no había visto. Cuando toqué uno por primera vez dije, a la madre, qué bonito. Eso fue este año. Y lo compré, decía 10x faster, o sea que era 10 veces más rápido que un disco duro. Lo instalé, formateé la compu, le pasé mi Windows. Cuando voy probando ustedes, mi computadora antes tardaba casi 1 minuto, 2 minutos en encender. Cuando la inicié con el SSD, menos de 5 segundos y yo, alarma. Bueno, me sorprendí. Cuando le pasé el test, mi respeto es usted. O sea, ese disco volaba literalmente. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan los expertos si ustedes quieren tener un SSD en su computadora? Para una computadora vieja es lo más recomendable tener un SSD y un disco duro normal, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, recomendación, siempre, siempre tener un disco duro SSD donde ustedes pues tengan su Windows y uno que otro programa y otro disco duro donde metan todo. La recomendación, el SSD y un disco duro 1 tera. Con eso se olvidan de todo. Yo pues obviamente tengo un tera.5 porque pues el otro disco no lo podía dejar ahí tirado y obviamente pues ya no me sirve para nada. Pues lo dejé ahí metido. Pero de lo contrario, pues lo recomendable es tener dos discos. Un SSD para sistema, o sea, para su Windows, y un SSD, si quieren ustedes, pues, para todas sus cosas, o si no, pues comprar un disco duro de estado mecánico que son más, por así decirlo, baratos, porque ya casi no los están usando. Entonces, comprar uno de 1 tera y pues, ya se olvidan de eso. Entonces, bueno, les enseño. Tenemos dos programas con los cuales podemos predeterminar si un disco duro está bien. Y uno de ellos es Crystal Disk Mark y Crystal Disk Info. El Crystal Disk Mark, pues obviamente va a predeterminar qué tipo de disco tengo, la velocidad que puede llegar a tener y si está bueno o está malo. Hay tres estados de un disco duro: malo, bueno, o sea, bueno, perdón, bueno, en riesgo y malo. Son tres colores: rojo, amarillo y azul. El bueno es azul, quiere decir que su disco está bien.
El rojo, pues obviamente es que el disco ya está definitivamente mal. Y amarillo es que está en riesgo, o sea que está en riesgo de que el disco duro pues ya muera. Obviamente el disco cuando ya comienza a hacer ruidos como y comienza como a vibrar el disco ya está en las últimas. Cuando el disco no hace esos ruidos, pero obviamente eh, le sale a ustedes en riesgo, quiere decir que el disco está bien. El disco está bastante bien. El problema está en que el disco tarde o temprano les va a dar algún problema. Y ustedes no saben qué problema les puede dar. Eh, por ejemplo, cuando los sectores mueren, o sea, es como que en una línea recta nosotros tenemos 20 cuadritos. De esos 20 cuadritos, 3 dejan de funcionar, ahí ya tenemos 3 sectores malos. Cuando el disco comienza a pasar a un scan, esos 3 ya están muertos. Entonces, pónganse de que el disco duro no solo tiene una de esas líneas con esos 20 cuadritos, sino que tiene muchas líneas con una línea de esos 20 cuadritos. O sea, obviamente de 5 filas, pongámosle. Se mueren 3 en una, 2 en otra, 3 así y se van acumulando. Todos esos se llaman sectores defectuosos. En el momento en que esos sectores llegan a morirse, el disco duro comienza a fallar. Entonces, ya ustedes necesitan de programas externos para que esos sectores sean realocados. O sea, por ejemplo, es como que si esos sectores que ya no funcionan los quitaran de ahí y les encuentran otro lugar dentro de otra fila que tenga espacios vacíos y los ponen ahí. Entonces los realocan a otro lugar. Y obviamente pues ahí ya el disco queda como que funcional. Pero el disco no tiene que estar haciendo ruidos así como los que les digo yo que hacen unos ruidos todos extraños porque obviamente el disco ya no les va a servir para nada. Es mejor comprar otro. Que fue lo que yo hice. Entonces, para ello tenemos lo que son algunos programitas como eh, Crystal Disk Mark y Crystal Disk Info. Voy a abrir Crystal Disk Mark para que ustedes vean. Voy a abrir Crystal Disk Info. Estos dos los pueden descargar completamente gratis, son open source y tienen versión de paga, aunque pues obviamente yo prefiero este. Bueno, vean, aquí tenemos el Kingston, que lo voy encendiendo 2263 horas, que son SSD, y que les decía yo. Y acá tengo pues el ST 1000DM003 de 1000 gigas. Este es el que yo les decía, el disco duro Western Digital Purple. Y dice que ha sido encendido 965 veces. O sea, mucho menos que lo que yo les aquí va. Entonces dice que tiene 1547 horas. Y pues no tiene ni sectores, ni horas de encendido, ni nada. O sea, está bien. Este disco está enterito. Igual este. O sea, pero este no. Este está mal. Dice que está en riesgo. Dice que ha sido encendida 3944 veces y 8883 horas. O sea que ha sido encendido más que estos dos. Obviamente, si traducimos 8883 horas en espacio o en tiempo, vamos a ver cuánto es. Vamos a poner horas a días. Vamos a poner 8883 horas y ha sido encendido un año prácticamente, en teoría. En teoría, pues, veamos. Vamos a volver a hacer acá. 8883. 370 días. O sea que ha sido encendido pues casi un año y está en riesgo. Aunque este disco lleva más tiempo. Aquí solo son como las horas genéricas. Pero en realidad ha sido encendido mucho más. Créanme. Este disco tiene casi 7 años. Entonces llevaba al mismo tiempo junto con el otro. Pero al final pues este no murió y el otro sí. En teoría aquí pues ya no se puede hacer nada porque miren, aquí están los sectores. Esto pues obviamente hay que arreglarlo. ¿Se puede arreglar el disco duro? Sí y no. Entonces hay algunos programas que sí lo pueden salvar. Pero eso se los voy a enseñar. Entonces con esto pues aquí vemos la salud del disco. Cuando está en riesgo está como a la mitad. Cuando ya está malo el disco duro ya no sirve.
Entonces aquí, con Crystal Disk Mark, aquí ustedes pueden ver la velocidad, por si quisieran comparar, por ejemplo. Acá vamos a tomar uno. Miren, vamos a meter acá. Bueno, probemos. Le vamos a dar en All. Y aquí ya está creando un test. Miren, 547 megas por segundo. Esa es la velocidad de lectura y escritura. O sea que quiere decir que a esa velocidad el disco va a trabajar completamente. 500. Vamos a ver qué otro test. 136. Ahí abajo. Tarda 17. Bueno, ¿por qué baja? Porque obviamente en diferentes circunstancias o situaciones, pues la velocidad del disco cambia. Pero la velocidad real es esta, la de 547. Entonces ahí está. 547 y 20. Bueno, vamos a pararlo. Vamos a seleccionar otro disco. Vamos a poner, por ejemplo, el D, que es el disco duro que acabo de conseguir. Vamos a ver cuánto es la velocidad que tiene. 192 megas. Bueno, pues aquí va 178 y así. Calidad. Vamos a ver acá. 175. Ese disco está bien. Ahora vamos a probar con este. Y obviamente, pues, este disco ya no tiene mucha velocidad. Ese, pues, obviamente ya no funciona. Ese disco está, pero de la patada. Aunque, pues, todavía aguanta. Miren, 191. Curioso. Todavía está, pues, decente. Aunque esté en riesgo, está decente. Curioso. Muy curioso. Muy bien, ¿cuántos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan acerca de los números? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Bye. Entonces les pregunto, ¿cuáles son las tres fases para determinar que un disco está bien o está mal?
A ver, tal vez alguien ya me dijo por ahí. Ah, bueno, ¿cuáles son las tres fases para determinar el estado de un disco? Lo acabamos de ver con Crystal Disk. Les expliqué. Son tres colores. Tenemos el azul, amarillo y rojo. ¿Qué significan esos tres? Ajá, muy bien. Profe, ¿qué Windows está usando? 11. ¿Ya se puede usar? ¿Ya? Ah, ¿Por qué y, les pareció raro? Les pareció raro. ajá, ver la barrita ahí en medio. Ah, sí, de hecho es el Windows 11 el Pro, pero no tiene tantas cosas así como muy bonitas. O sea, recomendación es no actualizar todavía hasta que esté la actualización original, o sea, la que viene ya. Pero pues, si ustedes quieren actualizarlo, háganlo. O sea, hay tantas cosas que se puede hacer en teoría. Pero, de hecho, para actualizar hay una cosa que se llama programa de Insider. Que de hecho yo estoy inscrito en el programa de Insider. Y el programa Insider le envía a uno como las actualizaciones. Y eso que ahorita mi computadora dice que no, o sea, como que no cumple con los requisitos, pero aún así puedo seguir recibiendo las actualizaciones. Entonces, teoría, pues, ahí está, en Windows 11 Pro. Ya. Ya es la una, profe. Nos ¿Ya? podemos retirar. ¿Ya? Va, pues, profe. Retírate. Adiós, profe.